Bienvenidos a la Iglesia Bautista de la Gracia. Es el 22 de agosto. Ya vamos acabando con otro mes. Bueno, la semana que viene todavía es agosto, ¿verdad? Pero no nos queda mucho. Entonces, agradezco su presencia, los que están aquí y los que están en línea con nosotros también. Sé que hay pues más COVID, parece, por lo menos eso es lo que publican por ahí. Oigo cosas y a lo mejor como todos ustedes oigo cosas contradictorias de un lado de uno, otro lado de otro, y entonces, pero vamos a orar y luego vamos a ver el bosquejo de Levítico. Vamos a tratar de ver en una panorama del libro de Levítico, a ver cómo nos va en este día. Dios bendice, por favor, y a nosotros, los que estamos aquí, los que están en línea con nosotros. Y Señor, pedimos que nos cuida del COVID, nos da buena salud. Pedimos por los que están enfermos. Dios, ya sabes, pero Señor, cuando es gente conocida, más todavía cuando es gente de la iglesia, Señor, pedimos que les cuide la vida de ellos, que recuperen pronto y puedan estar otra vez, pero sanos, pues, otra vez con nosotros. Pero bendice y cuida, Señor, a nosotros. Es la mano tuya. Entendemos eso y pedimos que nos tenga, pues que hay misericordia para nosotros. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén. Voy a leer en Levítico 7, nomás una porción, porque trata el libro de muchas cosas, pero dice en Levítico 7:37, esa es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa, de la consagración y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Ahora, lo que puede ver, hermanos, y como hablamos la semana pasada, apenas está los judíos. Ahora, ya el tiempo más adelante que vemos el tiempo de Cristo y todo eso, de que ya tiene su culto, sus cosas bien alineadas o con añales, siglos de costumbre, y hasta en parte cambiaron el costumbre por sus costumbres. Eso fue la lucha que Cristo tuvo con ellos, que va yendo la ley, y es la precaución que nosotros tenemos que tener. Tenemos, gracias a Dios, tenemos la Biblia, y por tener la Biblia en la mano, la verdad, no tenemos excusa. Podemos decir, pues no supe, y a veces puede ser que pues, no lees la Biblia, ¿verdad? Y bueno, no leí la Biblia y pues ahora veo que hay algo ahí. Bueno, pero hay muchas cosas. Vamos a ver en forma un poco rápido de bosquejo, yendo nada más. Voy a tratar de dar la cita o el capítulo por lo menos, para que puedan estar viendo. Si está en línea, pues parece que Rafa está teniendo problemas con el proyector, entonces tendrá que nomás pues anotar o tomar en cuenta lo que es. Pero es la legislación al principio para los laicos. Esa palabra no se usa mucho, pero por decir en un sentido,
para la gente que no son levitas o la gente que no es parte de la iglesia. Pudo ser algo de ese estilo. Voy a pararme, hermanos, ahí. No sé si este foquito enfrente de su control tiene que prenderse, pero no se está prendiendo. No sé si las pilas ahí están muertas o no sé qué. Sí, ok, bueno. Bien, entonces es simplemente el conjunto de leyes por las cuales se gobierna una materia determinada, o en este caso no es el gobierno, es que se gobierna el pueblo en cuanto al culto a Dios. Esa es la idea del Levítico. Y Levítico, hermanos, estamos viendo eso y esa es la razón que vamos a ver nomás 4 o 5 semanas en Levítico, porque las leyes que hay aquí no nos toca. La ley moral sigue, o los 10 mandamientos, eso sigue. Todavía es pecado matar, todo es pecado mentir. ¿Okay? Pues eso es la ley moral. La ley ceremonial, que en parte podemos ver la ley moral y la ley ceremonial y la ley civil. En parte, las leyes civiles ya no tenemos o no se aplica, aunque pudo. Digo, no tenemos ganado, hermanos. Quizás usted sí, pero vivimos en la ciudad. No hay bueyes para trabajar en el campo y todo. Y cuando habla de animales que son agresivos y hacen alguna cosa o cosas de ese estilo, en ese sentido no nos toca, porque pues, pero son principios, hermanos, principios de justicia, de que podemos ver, ok, no tengo animal, de acuerdo, no tengo bueyes, no tengo caballos, no tengo una mula, no estoy en el campo, no voy a, bueno, es nosotros aquí en la ciudad, gente en el campo, por ejemplo, todavía, pues a veces prenden el campo y quemando algo del campo y ahora el fuego puede pasar a la parcela del vecino. Ahora, en ese sentido, seguramente hay leyes mexicanas que se tratan de eso. Pues yo tengo mi milpa ahí, usted quemó la milpa tuya, pero agarró la mía. Oye, ¿qué pasó? Seguramente hay leyes en ese sentido que directamente del libro de Levítico y aquí vamos y aplicamos ahí en el campo, no. Pero porque son principios de lo que es justo, hermanos, en nuestra sociedad todavía hay estas cosas, o debe de ser, si nuestra ley es buena. Y el problema es que cuando la ley del pueblo no es, pero ahorita no tocamos eso. Entonces, lo que tenemos en capítulo 1 habla de las ofrendas quemadas. En 2 es ofrendas de grano. En capítulo 3 es una ofrenda de paz. Y ahora en capítulo 4 y 5, 4 a 5, 5 a 6, tocamos el ofrenda de pecado y de la transgresión. En un ratito tocamos eso. Es un poquito enredoso y un poco confuso, pero voy así porque está hablando a la gente, está diciendo es lo que el pueblo debe de hacer, son las leyes, las cosas, las primeras 3 cosas que mencioné aquí. Bueno, no voy a adelantarme, nomás leo la lista por el momento y luego en un ratito volvemos. Y luego hay cosas de capítulos 6 y 7 que habla al sacerdote, lo que él tiene que hacer con la ofrenda de quemadas y de grano y de pecado y la transgresión o de paz. Y lo que leí es la conclusión de esas leyes
hablando de holocaustos y ofrendas y sacrificios y todo eso. Entonces, tenemos también aquí, hermanos, en Levítico, y por eso tardamos tantito en el libro de Levítico, porque hay poco de historia, y algo de la historia es, uno, la ordenación de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Ordenación es simplemente, es por decir, ponemos aparte, o está quizás bíblicamente dirá santificado. Santificado también, aunque cada cristiano, hay la santificación de cada cristiano. Es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, apartando nosotros del mundo. El cristiano debe de ser diferente que el mundo. ¿Okay? Entonces somos apartados del mundo para servir a Dios. Ese es el cristiano. En aquel entonces, el sacerdote, tenemos a Aarón y sus 4 hijos, que ahí empezó. Ahí tenemos que fueron ordenados, ya hacen una ceremonia algo complicado de apartarles a ellos, y ellos tenían sus turnos. Podemos ver eso en el Nuevo Testamento con el padre de Juan el Bautista, por ejemplo. Le tocaba servir en el templo, tenían su mes para servir y estaban apartados, y luego salen ellos y entran otros tomando su lugar. Pero fueron ordenados a eso, y a veces la ordenación a eso era de que ellos, por el tiempo que les tocaba servir, están apartados. Cuando ya termina eso, vuelven, por decir, a su vida normal, o que no entran en el templo, no llevan el sacrificio y todo eso. En capítulo 9 tenemos los primeros sacrificios. Vemos algunas cosas, la gloria de Dios que desciende sobre el tabernáculo, todo eso, porque inician. Ahora todo está, por primera vez, todo empieza a funcionar. No les va muy bien. En capítulo 10 vemos la muerte de Nadab y Abiú, los 2 hijos de Aarón, que lo más probable, con el texto vemos eso en detalle en un día, en unas semanas, pero lo más probable es que andaban ebrios, y la Biblia aún dice que el sacerdote no debe de tomar, porque no por andar bajo el efecto del alcohol. Y el problema es que, pues ahí todos dicen, pues no, con unos 2, 3 no me pasa nada, pero ya después, y el detalle es que no sabe muy bien cuándo empieza a perder control. Cuando ya pierdes control, cuando ya está muy allá, pues todos dan cuenta. Pero el problema es, la Biblia dice que no distingan entre lo bueno y lo malo, o lo santo y lo inmundo, y ese es el problema. Ya no distingan bien, y eso es lo que causa la muerte de los 2 hijos, que luego vemos en detalle, bueno, en unas semanas, como digo. Luego empieza con leyes al pueblo. Habla de animales que no pueden comer, no pueden tocar, son inmundos. Luego de la inmundicia, cuando una mujer da a luz, tiene que llevar su sacrificio, tiene que estar inmunda, o no puede entrar o participar en cosas por X tiempo. Si me acuerdo bien, si es varón son 33 días, si es mujer son 66 días que está apartada. Luego también habla en capítulo 13, habla de enfermedades inmundas.
Y eso es cuando empiezo a tocar la idea de lepra. Lepra hoy en día no es un problema, tanto como en aquellos ayeres. De lo que entiendo, hay modo de curar la lepra. Ahora no estoy 100% seguro de eso, pero he oído, no sé si hay diferentes tipos, pero de lo que sé ahora sí. Pero porque era no tenían ninguna manera de curar la lepra en aquel entonces, y era contagioso. El leproso tuvo que apartarse del pueblo, tuvo que salir, no pudo andar entre la gente, no muy lejos de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Aunque no hacemos eso. No sé qué hay ahí. No hubo médicos en aquel entonces. La lepra había evidencia en la piel, y por lo tanto puede ver la piel. Y seguramente, hermanos, que no hemos visto lepra, no he visto ciertas cosas, y leo ahí, trato de entender, pero no puedo entender muy bien. Dice que está en superficie o bajo la piel y cosas así. Y luego habla de lo que si la persona se cura de aquello y cuál ofrenda debe de llevar, y qué es el proceder con el sacerdote, porque el sacerdote le va a ver, le va a checar donde tuvo la lepra, y le va a revisar, y luego va a decir, pues ok, puede, o otros 7 días, y luego vuelve y vemos o cómo va. Y luego permite o no, y aunque permite y está limpio, hay un proceder aún en eso. Y puede ver, hermanos, aún en el tiempo de Cristo, cuando sanó varios leprosos, pero lo más notable quizás son los 10, ¿verdad? Y 2 vuelven a dar gracias a Él por sanarles, pero dice que vaya al templo y ofrece la ofrenda que debe de ofrecer, que está marcado aquí en Levítico. De aquí viene, y por eso habla así en los evangelios con Cristo. Y luego habla de impurezas físicas, cosas que hace la persona, y hasta dice, pues tiene que bañarse. A veces me pregunto en ese sentido, andando en el desierto, y pues para que digo a usted, pues vaya a bañarse, pues llegas a tu casa y te bañas, pues ahí abre la llave y sale agua. ¿Y qué es el problema? El hermano Félix me llamó anoche y me preguntó si tenía agua en la casa. Dije, pues sí, creo, aunque tenemos tinaco, quién sabe si hoy se me acaba el agua. Pero lo normal es que abrimos la llave, sale el agua, y ¿qué es el problema? En el desierto, con algunas de estas cosas, digo, no era tan fácil para ellos. No abundaba el agua, pero Dios sabe cosas que nosotros sabemos ahora, de virus, de gérmenes, de bacterias y diferentes cosas, y sabemos por tal cosa la persona está enferma. Y si es una bacteria, lo más probable es con un antibiótico puede curar la persona. Un virus es obviamente otro problema. Pero Dios sabía de estas cosas. Dios mantuvo su pueblo, hermanos, en una forma, si es que se fijaron en estas cosas, que casi nunca hicieron, pero si fuera que se fijaron en estas cosas, hasta van a tener una vida físicamente sana. La dieta, las cosas que pueden comer. Yo no estoy diciendo que yo sé que algunas personas, sea por querer ser muy, no quiero decir pegado a la Biblia, porque Dios no nos manda guardar esa dieta.
pero esa dieta no es mala. Digo, hay ciertas cosas que prohíbe. Me parece interesante, muchas veces la gente sabe que no, la carne de puerco no puede comer, pero hay muchas cosas que no pudieron comer. Conejo tampoco pueden comer. Hay más que puerco. Siempre decimos carne de puerco y el médico dice, pues si tiene ciertos problemas, carne de puerco es lo que no. Entonces vemos eso en la ley. Es interesante leer lo que es, aunque no nos toca guardarlo en forma religiosa. Si guarda esa ley, no es más cerca a Dios. Sabemos eso por lo que predicó Cristo. Esa ley ceremonial, no como vemos que condenaban mucho a Cristo por sanar en el día de reposo, ¿verdad? Porque no puede trabajar en el día de reposo. Pero no entendieron la gente. Es como decimos, bueno, el día del Señor, decimos, es domingo y congregamos en domingo, pero luego ya no tengo que. Le voy a decir, hermanos, en lo que hay aquí, déjenme tener el orden correcto. Hay cosas, hermanos, que ahora, porque decimos no estamos bajo la ley, somos bajo la gracia. Y nos gusta jugar con esa palabra, porque decimos no hay ninguna ley que me rige, no puede decir que sí o que no de nada. Pero no es cierto. Hay cosas que, como dije, la ley moral no cambió. La ley moral que puede mentir, robar, matar, no. Eso no puede decir que ahora pues, no hay ninguna ley hablando de adulterar o fornicar o codiciar. No, pues hasta si quiere ver lo que predica Cristo, en ese sentido es más estricto todavía, ¿verdad? Porque aquí en la ley se habla de que hay uno que adultera con la mujer de su prójimo, pues hay una ley sobre eso y está muerto. Pero eso es porque se metió con ella. En los evangelios Cristo predica, dice que el que mira y codicia ya estuvo. Entonces ya Dios nos está juzgando por hasta los pensamientos en nuestra cabeza. Entonces, hay guías aquí, una guía, verso 10 o capítulo 17, 18, y tenemos sacrificios y alimentos, lo que puede comer, lo que no puede comer, como ya mencioné, conducta sexual apropiada, y lo que sí y lo que no, cómo tratar a su prójimo, capítulo 19, y crímenes capitales. Y cuando digo capitales es que si hace aquello, muere. Okay, eso es algo que hoy en día pues ya decimos, pues no, esos crímenes no se puede ejecutar a ninguna persona y pues no se puede. Aquí en México no es permitido eso. Y tenemos muchos problemas porque no, Dios dice, y de antemano, hermanos, antes que la ley era el pues pecado o crimen capital, porque si volvemos al tiempo de Noé y bajando el arca y Dios le da ciertas leyes, unos cuantitos nada más, y uno era si un hombre quita la vida de otro, dice de la mano de hombres le quitará la vida de aquel o el del asesino, porque mató a otro. Entonces en la ley recalca eso y otras cosas como secuestrar, hay varias cosas, ahorita no vamos a ver en detalle eso, pero son crímenes capitales, son cosas más graves.
capítulo 21, 22 son instrucciones a los sacerdotes, que lo que tienen que hacer, cómo que entran, cómo se visten, cómo es el uso del lavacro, cómo tienen que bañarse, la ropa que ponen, que debe ser limpio y todo eso. Está curioso. Fiestas religiosas, principalmente son 3 cada año, pero mencionado y yendo poco a poco agregaban más. En la predicación en esta mañana no voy a predicar todo el libro de Esther, pero muchito de Esther, del libro de Esther, pero hay una fiesta de los judíos porque fueron salvados ahí, y ahora, o en el tiempo de Cristo y más adelante, había otra fiesta en el año recordando la salvación que Dios hizo para el pueblo. Entonces, ahí están. Habla del tabernáculo, cómo poner y quitar en capítulo 24, verso 10 y adelante, tenemos un caso, y es algo curioso, porque un joven blasfemó, y eso es un crimen capital en la ley. Y llevaron el caso a Moisés porque es algo como que nadie atrevió levantar ninguna piedra. Entonces llevan el caso a Moisés, y los casos más difíciles dice que va a Moisés y le matan por blasfemar, por maldecir a sus padres, si me acuerdo bien. Es que hoy en día, hermanos, tomamos muchas cosas muy normal, como si fuera nada. No respetamos, no honramos, maldecimos quien sea. Como las palabras no tienen valor, como que, pero sí, porque aventando algunas palabras, la idea es ofender, pero ahora, pues tomamos las cosas muy a lo ligero y no hay respeto. Y niños chicos, si tienen cierta educación, van a respetar a sus padres, van a amarles, van a entender que pues es mi padre, es mi madre, ellos me cuidan, me dan de comer, me compraron la ropa, tengo un techo, tengo donde vivir, cosas, y pues no, niños no son tontos, solo son niños, y pueden ver, y después de un tiempecito, si es muy chico, pues no, pero ya con sus 3, 4, 5 años sí entienden, ¿verdad? Entonces, y puede enseñarles, hermanos, y debe de enseñarles cómo respetar. No hablamos con tales palabras, no decimos. Aunque el mundo habla así, antes tenía la ilusión, la idea, que por alguna razón las mujeres son un poquito más educadas, un poquito mejor, y que no se portan tan malas como los hombres. Y aprendí que son iguales de malas. Aprendí que pues hay unas mujeres y cuidado con la boca de ella. Y yo trabajé, hermanos, antes que fui salvo, yo era mecánico y trabajé en un taller de mecánico de aviones. Ahí están hablando como hablan. Y siempre dije, bueno, las mujeres no hablan así, pero luego me tocaba estar y hay una mujer bien enojada y digo, Y luego se ponen medio violentas y dije, no. Somos pecadores, hombres y mujeres, y nadie gana. Nomás son diferentes. Pero el problema, hermanos, es que
ya no hay respeto, ya no hay, no haces como que... Y quizás, bueno, espero. Habla de los años sabáticos y de jubileo, así digo bien. Cada 7 años, cada 49, 50 años, y lo que sucede, lo que tiene que hacer, dependiendo de que si prestó o recibiste un préstamo o alguna cosa, y todo se acaba en el año, sea sabático o de jubileo. Y lo que hay, y de no sembrar, cosa rara, ¿verdad? Curiosamente, los judíos no hicieron eso. No hicieron eso. O era rara a la vez, o uno que otro. Porque cuando están en Babilonia, lo que es ¿cómo se llama? La cautividad, duró los 70 años por los años, y dice mientras que descansa la tierra, porque no cumplieron con esa ley en cuanto a la tierra. Diré así, hermanos, hablamos de eso, pero capítulo 26 es un capítulo que conviene leer, porque empieza con la bendición y termina con la maldición. Y hermanos, la bendición me gusta, la maldición no. Quiero que Dios me bendice, no quiero que me maldice. Y claro, aplica eso de que guarda la ley, si hace esas cosas como yo les digo ahora, yo les voy a bendecir, y le bendice en todo lo que hay. En el campo, en la ciudad, con los hijos, con la salud, con la prosperidad, todo les bendice. Si no, porque de los versos de bendición son como 11, 12, y de maldición son como 30. Para que entienda bien. Y luego capítulo 27, como hemos visto, la redención de votos. Hay cosas ahí que cuando hace un voto, ¿qué tiene que hacer? Y por el tiempo voy más rápido todavía. Hay la ofrenda quemada. Era lo más frecuente cada mañana, cada tarde, ahí en el templo, el primer día del mes y en las fiestas especiales. Significa una dedicación y consagración voluntaria y completa al Señor. Era una ofrenda de arrepentimiento por pecados cometidos, con el deseo de ser purificado de la culpa de actos pecaminosos, instituido para exhibir el arrepentimiento y la obediencia del pecador. Indicaba la dedicación de sí mismo a la adoración de Dios. Ahora, eso es un comentario, pero da la idea. Honestamente, hermanos, y vi varias cosas y traté de mantener las cosas en orden, pero la ofrenda quemada obviamente es diferente que la ofrenda de grano, que eso habla de homenaje y acción de gracias a Dios, y como ofrenda voluntaria otra vez, que se presentaba junto con un holocausto y una libación en los sacrificios prescritos. La ofrenda de paz simboliza la paz y la comunión entre el verdadero adorador y Dios, como ofrenda voluntaria otra vez. Y simboliza el fruto de la reconciliación la reconciliación entre el pecador y Dios. Ahora, porque el tiempo se nos está acabando,
Hay la ofrenda quemada, como mencioné, es lo más común, diario fue hecho y todo, pero luego, y eso fue por el pecado. Pero luego hay ofrenda por el pecado directamente. Y esa ofrenda fue obligatorio. Eso supuestamente, hermanos, y eso es cuando ya va entrando en algo un poco difícil, por lo menos para mí, entender, porque habla de pecados de ignorancia. Ahora, nos gusta decir, pues no supe, ¿verdad? Ya pasas un alto y el tránsito te para y dice, yo no sabía que había un alto ahí, no vi que... Y pues te va a dar tu infracción de cualquier manera, ¿verdad? O estamos ahí en la carretera y nos para un federal y dice, pues mira, tú andas así y así y no se permite eso. Pues yo no sabía y quiero salvarme la multa, pero va a decir, pues... Y, hermanos, la verdad es que normalmente puesto por ahí en los libros de leyes, es que si tú vas a manejar un carro, ignorancia de la ley no es excusa aceptable. No, tú tienes que saber la ley, ¿verdad? No puedes decir, pues no, es que no sabía. Puede ser que un tránsito o un federal o algo tiene misericordia de usted porque sí. Normalmente no, pero pudo ser. A lo mejor cumplió años y se siente bien ese día y te va a dejar ir. Pero no es excusa que no sé la ley, ¿verdad? Tomé el examen, me hicieron preguntas acerca de la ley, ¿verdad? En lo escrito, pues. Entonces, bueno, son los reglamentos, ahora entiendes los reglamentos y te dejamos manejar, pero si quebranta uno de estos, pues a ver cómo le va. Ahora, pero la ofrenda o el sacrificio para esos pecados de ignorancia. Aquí Dios está dando la ley. ¿Cuál ignorancia? Bueno, la ley aquí es muy extenso. La ley que Cristo nos da es mucho más fácil de entender y mucho más difícil hacer. Si quiere memorizar la ley aquí puedes y por fin sabes que aquí voy así, hago eso y no aquello. Y Cristo dice que el cumplimiento de la ley es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya cumpliste con la ley. El problema es hacerlo, ¿verdad? Y como somos medio mañosos, la gente siempre era así. Y cuando Cristo dice eso, alguien pregunta, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan? Y luego Cristo cuenta la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y para tratar de hacerle entender el prójimo, ¿quién es tu prójimo? Pues ahorita todos ustedes son mis prójimos. Aquí están delante de mí. Entonces, pero como podemos ver en la Biblia, a veces que Israel va mal y son generaciones y van haciendo sus cosas. Una de las cosas, diré, es cuando vuelven de la cautividad, vuelven a la tierra de Israel, a Jerusalén, tiempo de Esdras. Y el libro de Esdras, limpiando el templo y todo, encuentran la ley. Y empiezan a leer la ley y empiezan a ver cosas y se espantan porque dice, fuimos llevados a la cautividad. Y fueron 70 años ahí. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos acá en nuestra tierra otra vez. Pero ahora encuentran la ley y dice, y les da miedo porque andan mal con la ley.
recordaron algunas cosas, pero estaban viviendo en lo extranjero. ¿Qué hacemos en lo extranjero? Pues vivimos como ellos. No estamos en nuestro pueblo, no podemos hacer sacrificio, no podemos hacer eso, que y el otro. Y vivimos entre ellos y ahora encuentran la ley y dice, pues así, así, así. Y no involucra con los extranjeros. Y si se acuerdan, termina que muchos de ellos habían agarrado y tenían mujeres extranjeras. Y era ya un problemón ahí. Pero eso sí quiere decir es un pecado de ignorancia, porque no tenían la ley, estaba enterrado ahí en el templo, descuidaron, no había mucho. Por eso, hermanos, es importante y es la razón, hermanos, que debemos ver bien la Biblia constantemente. Debe de estar, todos nosotros debemos estar leyendo la Biblia. Todos, no solo yo, todos nosotros debemos estar leyendo la Biblia. De tal manera que Dios habla a todos nosotros y podemos leyendo la Biblia y leyendo la Biblia. No, hermanos, lee la Biblia no tanto en el internet. No digo que hay cosas buenas ahí, pero lee la Biblia. Trata de entender, porque y la razón que digo del internet no tanto porque luego a cualquier persona que tiene el don de hablar te va a poder convencer de lo que sea, ¿verdad? Nos lava el coco muy fácil. Solo que tiene la Biblia en tu mente y en tu corazón. Ahora, cuando empiezan a hablar muy bonito, vas a decir, pues, pero espérame, la Biblia no dice exactamente así. Sí, tantito, pero espérame. Y si todos nosotros estamos leyendo la Biblia, si todos nosotros estamos viviendo constantemente la palabra de Dios, no podemos desviarnos mucho. Cuando empieza a dar más lugar al orador, aunque sea el pastor, pues si hacen más caso a mí que a la Biblia, a ver dónde te llevo, ¿verdad? Si todos estamos leyendo la Biblia y predico algo, a lo mejor me va a decir, oye, hermano, tú predicaste eso, pero ¿qué? No entiendo, porque aquí en la Biblia dice otra cosa. Y ahora yo les cuido y ustedes me cuiden. No podemos irnos muy lejos. La bendición es que tenemos la Biblia. Y no vamos a ir muy lejos si nos fijamos en la Biblia. Si empezamos a leer escritos nuestros, hermanos, a mí me gusta leer, hay muchos libros muy buenos, pero no es lo mismo que la Biblia. Y no es que vamos a seguir aunque hay uno que le gusta, sea en el internet, o un autor, y como digo, yo leo de muertos. Y hay muchos que escribieron muchos libros y tienen mucho escrito y uno puede leer, me encanta leer ese autor y es muy bueno. Nomás ten cuidado, tan bueno que es que no deja la palabra de Dios y empieza a seguir a aquel. Y no es como decimos, Dios dijo, no decimos, pues no sé, Lutero dijo, Calvin dijo, Spurgeon dijo. Pues qué bueno por Calvin o Spurgeon o quién sabe quién. Qué bueno por ellos, que fueron buenos predicadores. Eso es bueno. Pero seguimos lo que dice Dios. Eso es lo importante. O nos encontramos en un barranco algún día, porque dejamos la Biblia siguiendo, y no importa, siguiendo a mí o siguiendo a quien sea. Por eso es lo importante que la iglesia está leyendo la Biblia. Y nos cuidamos unos a otros, ¿verdad?
Bueno, no terminé, pero hay más o menos es el libro de Levítico y hay un poco más, pero el tiempo se acabó. Vamos a orar y seremos despedidos y la reunión empieza en unos 10 minutos. Dios, gracias por lo que haces, gracias por cuidarnos, gracias por tu palabra que tenemos, que nos cuida, porque podemos mirarlo y comparar nuestras palabras con la palabra tuya. Dios, ayúdanos a cuidarnos y siempre estar ahí contigo. En tu nombre se lo pedimos. Amén.